abdomen y sistema urogenital. También algunas patologías quirúrgicas. Estos son los objetivos que vamos a ir resolviendo a lo largo de la presentación. Podemos decir que en pediatría es de suma importancia el examen a nivel abdominal. Podemos decir que en pediatría es de suma importancia el examen a nivel abdominal debido a que la mayor parte de enfermedades que adquieren los niños son del tracto digestivo. Para hacer un buen examen es necesario conocer los puntos de referencia abdominal, como también los signos y síntomas más comunes y un buen examen físico. Por otro lado, el sistema urogenital es uno de los sistemas en los cuales más se van a encontrar patologías congénitas. Esto puede llevar al paciente a complicaciones como infecciones urinarias recurrentes, como obstrucciones o alteraciones a nivel renal. Y es importante saber diagnosticarlo a tiempo, debido a que mientras más pronto se haga el diagnóstico, habrá un mejor pronóstico para el paciente. Ok. No sé, no sé yo. Bueno. Okay. La región abdominal. Como sabemos, el área abdominal está ubicada entre el tórax y el pubis. Aquí se van a encontrar la mayoría de órganos del sistema digestivo, como lo son el hígado, estómago, vesícula biliar, intestino grueso y delgado. Pero también se encuentran órganos del sistema urogenital, cuales vamos a mencionar más adelante. Es importante delimitar bien la región abdominal. Para esto tiene límites externos e internos. Los límites externos son por la parte superior, el reborde costal. Por la parte inferior se traza una línea horizontal que pasa por las crestas ilíacas hasta la vértebra L4. Y entre los límites internos está en la parte superior el diafragma y parte inferior la parte superior del pubis y posteriormente el área lumbar. Y por los laterales se encuentra los músculos, tejido subcutáneo y piel. El abdomen se puede dividir en cuadrantes. Esto se hace para una mejor localización, también para referir mejor los puntos dolorosos del paciente. Se divide en 4 cuadrantes, en cuadrante superior derecho e izquierdo y cuadrante inferior derecho e izquierdo. En el cuadrante superior derecho podemos observar que se encuentra el hígado, la vesícula biliar, también una porción del colon ascendente y colon transverso y duodeno. En el cuadrante superior izquierdo se encuentra el estómago, también se puede encontrar el vaso, el páncreas, una porción del colon transverso y colon descendente. Luego en el cuadrante inferior derecho se encuentra el ciego, el apéndice. El cuadrante inferior izquierdo se encuentra el extremo del colon descendente y el colon sigmoide. El abdomen también se puede dividir en 9 regiones diferentes para tener una localización más específica. Este se hace trazando 2 líneas verticales que van desde la línea medioclavicular derecha e izquierda hasta la parte inguinal. Y 2 líneas horizontales. La superior pasa por debajo de las costillas y la inferior sobre las crestas ilíacas. Así se divide en 3 porciones centrales, las cuales son el epigastrio, el mesogastrio, también llamada región umbilical, el hipogastrio.
posiciones laterales, las posiciones de hipocondrio derecho, izquierdo, banco derecho e izquierdo, y la posición derecha e izquierda. Y suele mencionar algunos puntos dolorosos del abdomen, como lo es el punto de Murphy. Este sugiere colecistitis aguda. El punto de Ricciardi sugiere pancreatitis. El ureteral superior sugiere pielonefritis ureteral. El ureteral medio sugiere ureteral, y el punto de McBurney es uno de los que más vamos a ver. Este sugiere apendicitis. Para ubicarlo se debe trazar una línea imaginaria que va desde el ombligo hasta la fosilla derecha. Este se divide en tres, y en el punto más externo se encuentra el punto de McBurney. Luego está el punto de Roxy. Este sugiere apendicitis también. Si se presiona el punto de Roxy y duele el punto de McBurney, puede sugerir apendicitis. Bueno, primero quiero hablar de dos puntos importantes. Antes de empezar a hablar del sistema urinario, tenemos que algunos puntos dolorosos del abdomen. Tenemos también el ureteral superior, que son unos puntos que unen la línea transversal que pasa por el ombligo con la línea parasternal bilateral. Esto puede sugerir que puede ser una pielonefritis o una litiasis renoureteral. También tenemos el ureteral medio, que son puntos que unen la línea de crestas ilíacas con la unión de los dos tercios externos con los tercios medios. Que esto puede sugerir que puede ser una distensión ureteral. ¿Por qué es importante estos puntos dolorosos? Porque estos nos pueden ayudar a ver cuál es la etiología por el cual se presenta el dolor. Entonces, esto nos puede ayudar a poder diagnosticar de una forma más rápida. Sin embargo, también podemos tener falsos positivos en esto, así que tenemos que complementarnos con otras pruebas. Ya entrando un poco en materia, el sistema urinario, ese va a estar compuesto por dos riñones, dos uréteres, la vejiga y la uretra. Cabe recalcar y para recordar que los riñones son los que producen la orina, los uréteres son los que la conducen, la vejiga es la que la almacena y la uretra es la que evacua el contenido que está fuera del cuerpo. Cabe recalcar que este sistema urinario con los pulmones y el hígado ayudan a la homeostasis. ¿Por qué? Porque a través de la orina nosotros eliminamos ciertos productos que quedan de los metabolismos, y en este también podemos conservar agua de clorito. Para alcanzar que también este sistema ayuda a una función reguladora, y también el riñón ayuda a una función endocrina. Los riñones, esto se sitúa en el espacio retroperitoneal, en una disposición ligeramente superior a la altura del ombligo. Su longitud y peso puede variar, ¿verdad? Pero es aproximadamente entre 6 centímetros y 24 gramos de peso. Y en recién nacido es más o menos 12 centímetros. Y solo para recordar, ¿verdad? Que el peso de un adulto va a ser de 150 gramos más o menos. Recalcar que los riñones se sitúan los túbulos contorneados terminales. Cabe recalcar que también la irrigación de estos, los riñones, se da a través de la arteria renal principal que viene de la aorta abdominal. Bueno, y los uréteres, ¿verdad? Que son conducto muscular y mucoso de 25 centímetros de longitud y de 5 centímetros de grosor, extendido entre la pelvis renal y la vejiga urinaria. Presenta una porción abdominal
y una porción pélvica. Ambas van a ser de igual longitud. Y la vejiga urinaria es un órgano medio, par y de forma piramidal y tiene una base triangular y con una cara superior y cubierta por peritoneo, dos caras inferolaterales en relación a la pelvis ósea y una cara posterior. Solo para querer recordar, solo como habíamos mencionado que los uretres, como podemos ver en la imagen, los uretres tienen los uretres como aquí en este punto, como tienen dos caras, una porción abdominal y una porción pélvica. La abdominal es la retroperitoneal y toma relación con otros músculos de la pared abdominal posterior y la pélvica es subperitoneal y toma relación con las paredes laterales de la pelvis. Vale, yo les voy a hablar acerca de lo que son los signos y síntomas más frecuentes a nivel abdominal. Mi compañera más adelante les va a hablar acerca del sistema urogenital. Como una breve introducción, podemos decir de que el examen abdominal es muy importante en lo que es exploración física. Este básicamente va a englobar, bueno, nos va a ayudar más que todo a lo que es a confirmar la sospecha, así también diagnóstico de enfermedades de origen abdominal. Y para eso tenemos que tener en claro de que los signos y síntomas más frecuentes, sobre todo en las enfermedades abdominales. Es importante también recordar acerca de lo que es un signo y un síntoma. Un signo, como ya bien sabemos, se define como la manifestación objetiva o física o química de una enfermedad. Prácticamente es lo que nosotros vamos a ir a ver al paciente. En el caso del síntoma es lo subjetivo, o sea, es lo que el paciente nos va a estar diciendo a través de lo que es a través de lo que es cierto y lo que podemos medir ni nada. Entonces, teniendo esto en claro, vamos a decir de que los principales, por decirlo así, signos más frecuentes a nivel abdominal son los vómitos, la diarrea y las hemorragias intestinales. En el caso de los vómitos, sí es cierto de que no es un signo muy frecuente o muy, por decirlo así, específico de patologías abdominales. Se puede dar más que todo cuando hay obstrucciones a nivel abdominal, que vamos a ver un vómito teñido de bilis, menciona Nelson. Por otra parte, la diarrea es otro signo que es muy frecuente, sobre todo en las infecciones por bacterias, por virus. Prácticamente va a estar afectando lo que es la absorción de agua. Entonces, por lo general también se toma como un signo de enfermedades abdominales, así también la hemorragia intestinal, que, bueno, menciona Nelson que se da más que todo por erosiones en lo que es la mucosa del tubo digestivo. Y el problema de eso es de que a veces no podemos localizar la hemorragia, sin embargo. Se menciona de que hay 3 también tipos de hemorragia, los cuales nos van a ayudar a más o menos buscar la localización. Por ejemplo, la hemorragia, la hematoquesia, que básicamente consiste en la salida de sangre a través de las heces, sangre roja o marrón, y esto nos va a estar indicando una hemorragia a nivel de tubo digestivo distal. Luego tendríamos lo que es la hematemesis, que es el vómito con sangre, y eso nos va a estar indicando una lesión a nivel de lo que es esófago, estómago o también duodeno. Luego tendríamos lo que son las melenas, que es básicamente lo que es las heces en forma de alquitrán, menciona Nelson, que son negras. Estas se van a dar por lo que es una lesión a nivel de tubo digestivo superior, y la característica, o sea, el color negro se va a dar por lo que es la digestión de la sangre. Luego tendríamos los síntomas. Los síntomas son, por ejemplo, la anorexia. También, a pesar de que no es específico de patologías abdominales, se puede dar más que todo por distensiones. Distensión, por ejemplo, del estómago, la cual va a estar enviando a través de los nervios que inervan la estructura, señales a lo que son los centros de la saciedad, evitando así que el paciente coma. Luego tendríamos el estreñimiento. El estreñimiento, por otra parte, menciona de que no tiene definición así, es una definición relativa, ya que va a consistir
Nelson menciona de que es más que todo cuando o sea, se va a definir más que todo cuando por el tipo de consistencia de las heces y así también la dificultad que tiene el niño para defecar. Entonces menciona de que un niño puede, puede diagnosticarse con estreñimiento si éste presenta tres deposiciones con heces de consistencia dura y también si este presenta dificultad para lo que es la defecación. Entonces, eh, ese sería el estreñimiento. Luego tendríamos el dolor abdominal, que es el síntoma más frecuente, sobre todo en las patologías de origen abdominal y también no siempre es de patologías abdominales, sino que también se puede dar por dolores referidos, ya que esa es una parte, una clasificación del dolor abdominal que se da a veces por estructuras que están, por ejemplo, Nelson menciona, por ejemplo, en una neumonía que el dolor se refiere al abdomen. También existe el dolor visceral, dolor abdominal visceral, que es básicamente aquel donde una estructura o una víscera está en contacto con un dermatoma. Este dermatoma básicamente es una región de piel que recibe señales sensitivas del órgano que está afectado. Por ejemplo, en una apendicitis, vamos a ver de que el dolor del apéndice se va a referir a la región periumbilical, así como también una afección del hígado se va a referir a la región del el epigastrio. Luego tendríamos el dolor somático, el dolor abdominal somático, que es más que todo aquel donde una estructura está en contacto con una estructura somática, por ejemplo, el peritoneo parietal, la pared abdominal, y básicamente aquí va a haber un dolor localizado y va a ser intenso. Más que todo el ejemplo que menciona Nelson es en la peritonitis, que el paciente hasta tiene como un reflejo de que no lo toque, no es, es inconsciente, pero él no se deja tocar. Entonces, en base al dolor abdominal tendríamos lo que son los siguientes signos. Por ejemplo, estos signos nos van a ayudar a tanto a la sospecha como también a la confirmación de patologías abdominales. Por ejemplo, el signo de Bloomberg, que se caracteriza por ser, eh, por deducirnos a confirmar lo que es una peritonitis y se va a hacer a través de lo que es una palpación profunda, o sea, una compresión a nivel de la fosa ilíaca derecha, perdón, y lo que va a hacer es de que al comprimir bruscamente el paciente va a referir dolor, confirmándonos lo que es una peritonitis. El signo de Charcot, que es más que todo una triada entre signos y síntomas. Esta básicamente sirve para diagnosticar lo que es una coledocolitiasis. Entonces, esta consiste en dos signos que son ictericia y fiebre intermitente. También tenemos el signo que es más que todo dolor a nivel del cuadrante superior derecho. Luego tendríamos el signo de Cullen, que es básicamente una equimosis o un hematoma que vamos a ver en la región periumbilical, que es característico de las pancreatitis. Así también el signo de Gray Turner, que es una equimosis, solo que en los flancos, tanto derecho e izquierdo. También diagnóstico de una pancreatitis. El signo de Murphy, que también se realiza a través de palpación profunda, solo que en el reborde costal derecho, donde le decimos al paciente de que al expirar, el paciente va a referir dolor en lo que es en la zona que estamos palpando. Es característico de lo que es como ya mencionaron anteriormente, una inflamación de la vesícula biliar o también denominada colecitis. Luego tendríamos el signo de Dunphy, que es cuando se le dice al paciente de que tosa y este va a referir dolor en la fosa ilíaca derecha, confirmándonos así una apendicitis. Yo les voy a hablar un poco sobre los signos y síntomas genitourinarios y hay que tomar en cuenta que estos son más inespecíficos y que todo se basa en la historia clínica, porque la explosividad clínica de estos es escasa. Entonces, una valoración correcta del paciente nefrológico debe iniciarse elaborando una historia clínica adecuada que nos permita obtener detalles de interés del enfermo en el estudio. Los cambios en la frecuencia, en el volumen y la concentración de la orina son los que nos van a hacer sospechar de una patología renal. Bueno, aquí algunos de los signos y síntomas que tenemos
está la poliuria, que es un aumento en el volumen, son volúmenes urinarios muy altos en el día, que son arriba de lo normal. Estos a veces también están acompañados de aumento de frecuencia urinaria, pero no siempre. En estos casos, en la poliuria, se debe mucho a una falla renal crónica, a diabetes mellitus y también a anemias falciformes en niños. Luego tenemos la hipostenuria, que es una pérdida de la densidad urinaria, y esta se da también por diabetes muchas veces. Luego tendríamos lo que es la poliacuria, que es un aumento en la frecuencia urinaria, pero no necesariamente en el volumen urinario. Algo muy común en los niños es la cistitis, sobre todo que es muy marcado en la sintomatología. Luego tenemos en la disminución del volumen urinario, que sería la oliguria. Esta es una disminución del flujo urinario que de forma que no se mantiene la homeostasis. Y se define como es mayor de 500, menor de 500 ml al día, y en los adultos y en los niños es menor de 1 al día. Y pues la mayoría de oligurias se dan por déficit de volumen y por pérdida no compensada en otros sistemas o por obstrucción urinaria. Luego tenemos la anuria, que es un extremo muy grave. Si un niño no ha orinado de 8 a 12 horas, se tiene que hacer una evaluación muy por sistemas y muy concisa de sus síntomas, porque esto es muy grave. Y esto usualmente implica una injuria renal grave. Luego tenemos la hematuria, que esta puede ser microscópica y macroscópica. Microscópica en el sentido de que no la vemos muy fácilmente, solamente hacemos ya un examen. Y está también la hematuria macroscópica, que es la más visual, que uno ve cuando el niño va al baño. Y generalmente, bueno, también está una hematuria falsa, que en los niños es muy común por el tipo de alimentos. Algunos alimentos como la remolacha, ciertos fármacos y dulces pueden ocasionarle este tipo de hematurias falsas. También la hematuria puede ser glomerular y puede ser extraglomerular y están asociadas a patologías ya más graves. Luego estaría lo que es la proteinuria, que es es un marcador de lesión glomerular. Y pues en esta, si hay hematuria y proteinuria, nos está indicando que hay una lesión renal grave. La proteinuria puede ser ocasional y también esta se puede dar por fiebre o por ejercicio, pero si es persistente, se tiene que hacer una evaluación completa para descartar que sea una enfermedad glomerular. Luego tenemos las manifestaciones clínicas por edad, según el grupo de la edad, entre las más frecuentes y las menos frecuentes, y pues en recién nacidos y lactantes y menores de 3 meses, tenemos la urosepsis o pielonefritis, tenemos vómito, fiebre o hipotermia, hay irritabilidad, letargia, rechazo de la vía oral y puede haber ictericia, palidez o convulsiones. Es menos frecuente que en estos niños haya dolor abdominal, hematuria u orina fétida. En los lactantes mayores de 3 meses a 2 años podemos encontrar muy frecuentemente fiebre, hiperexia, falta de medro, vómitos. Y es menos frecuente el dolor lumbar, letargia, irritabilidad o síntomas urinarios. Y en preescolares, escolares y adolescentes, los síntomas más frecuentes son la disuria, el tenesmo vesical, poliacuria y orina fétida o turbia y la hematuria. Y es menos frecuente la fiebre, la irritabilidad y los vómitos. Bueno, como para dar inicio de cómo se hace el examen abdominal, tenemos que tener muy presente de que para el examen físico en un niño tiene que tener un adecuado lugar, el ambiente tiene que ser a una temperatura adecuada y que el niño tenga la privacidad que necesita, tanto para él como para sus padres. También algo muy importante es hacerlo un poco dinámico, algo de juego para que el niño no se sienta tenso. Algo primordial al momento de la exploración de realizarlo es que tiene que haber una relajación de la musculatura, ya que esto nos puede proporcionar una información adecuada al momento
las estructuras intraabdominales que se encuentran en ellas, haciendo que el niño se sienta cómodo y que no se sienta como frustrado. Al momento del examen físico del abdomen, la secuencia que se da es inspección, auscultación, la percusión y la palpación. Bueno, como inspección tenemos el primer paso, ¿verdad? En este tenemos que evaluar su forma y su tamaño, ya que esto varía con la edad de los niños. También tenemos la distensión abdominal, donde la distensión abdominal podemos encontrar un abdomen globoso, que normalmente es normal en los primeros meses de vida, y también podemos encontrar aquel abdomen que esté como hundido o excavado, que nos puede indicar una desnutrición severa en aquellos niños o una presencia excesiva, líquidos, perdón, que nos pueden indicar una citis. Con respecto a la piel, tenemos que valorar o evaluar si es lisa, si es brillosa, si hay presencia de cicatrices, ya sean antiguas o recientes, ¿verdad? Y también si hay algún tipo de trauma. Con la movilidad podemos ver que tenemos que tener como primordialmente su respiración, ya que en los niños es una respiración diafragmática o abdominal, pero hay ciertas patologías que nos pueden confundir con una movilidad respiratoria. Con respecto al ombligo, tenemos que evaluar lo que es la piel alrededor de ella, si se encuentra inflamada o no se encuentra inflamada, también si está o no está presente el ombligo, también si es prominente o no. Eso sería como las principales características del ombligo. Y también vamos a tener en cuenta, bueno, como ya les había dicho, antes estaba lo del abdomen globuloso, ¿verdad? Que era lo de lo que se encontraba, o sea, el abdomen globuloso que normalmente se encuentra en los niños en los primeros meses de vida. Y también tenemos que tener presente si hay hernias umbilicales en las cuales tenemos que evaluar si está el contenido que ellas contienen, si tienen una inflamación, perdón, o si se encuentra con un signo de estrangulamiento. Con la onfalocele, la onfalocele es aquello que nos permite a nosotros ver si está o no una protrusión de las vísceras abdominales, pero con la diferencia es que esta está recubierta de peritoneo. En cambio, está la otra patología, que esa se encuentra, igual es una protección siempre de las vísceras abdominales, pero por un defecto de la pared abdominal. Pero la diferencia es que esta no tiene un revestimiento del peritoneo. También algo importante que se me olvidó mencionar en el ombligo es de que si sale o no sale líquido de parte del útero, que eso se conoce por una fístula urocal, si está o no presente en los niños. Y si igual si no hay una salida de heces, que nos puede indicar la presencia aún del conducto oncéfalo-mesentérico. Y con la pared abdominal tenemos que ver, bueno, esto nos va a indicar, ¿verdad? Si el niño está bien hidratado o si está con una desnutrición o está con buena nutrición. Y lo del granuloma umbilical es aquello donde se ve una secreción serohemática cuando el ombligo se va cayendo. Entonces, eso es lo que significa un granuloma umbilical. Bueno, con la auscultación tenemos que tener muy en cuenta que su principal objetivo es los movimientos intestinales o ruidos vibrarios, donde se tendría que evaluar su tonalidad y su frecuencia. También tenemos que ver o nos va a indicar si hay presencia o no de algún soplo que nos puede indicar algún aneurisma. Para hacer la auscultación se tiene que tener en cuenta que al momento de poner la membrana del estetoscopio esté antes como entibiada o que esté calentita para no asustar al niño al momento de realizar este paso. Bueno, y siguiendo con la exploración física del abdomen, tenemos que la percusión es el tercer paso o proceso a seguir.
y decimos que la percusión es la exploración de órganos o masas abdominales, intraabdominales, describiendo su ubicación, tamaño y consistencia. Como punto importante debemos mencionar de que a la hora de evaluar al paciente o al pacientito pediátrico, es importante que las manos tengan una temperatura adecuada para poder hacer la evaluación física. También en esta la realizamos de una manera ordenada y suave, sin causar dolor. En este proceso vamos a encontrar dos tipos de ruidos que vamos a la percusión, mencionando lo que encontramos el timpanismo y la matidez. Siendo el timpanismo encontrándolo en vísceras huecas, conteniendo estas líquido o aire, y la matidez en vísceras sólidas, como el hígado y el vaso. Básicamente encontramos la forma y el tamaño de la consistencia a nivel abdominal. En la palpación podemos mencionar que se debe de realizar en dos contextos, una palpación superficial y una palpación profunda. En la palpación superficial la evaluaremos con la mano extendida, recorriendo suavemente de forma circular y concéntrica en el abdomen, realizando compresiones con los dedos cada región en los cuadrantes. Es importante tener en cuenta la división topográfica del abdomen, como anteriormente ya lo habían mencionado, que el epigastrio, mesogastrio, hipogastrio, hipocondrio, flanco derecho e izquierdo, y la fosiliaca. En esta evaluaremos la tensión y la sensibilidad abdominal. En cuanto a la palpación profunda, nos permite conocer las características de las estructuras intraabdominales, la presencia de masas. Se realiza de forma oblicua, comprendiendo con los dedos más profundos para palpar los órganos, la cavidad abdominal e identificar sus características, donde se presentan describir con una ubicación, informe, tamaño y consistencia. Entre estas podemos hacerlas manual o bimanual. Entre estas puede ser superpuesta o en forma de garras. Es importante mencionar y no olvidar la evaluación del cordón umbilical, las hernias, la prominencia abdominal, la respiración abdominal, el hígado a este nivel es palpable en pacientes pediátricos según la literatura, 2 centímetros a nivel del borde hepático. También mencionaba de que el vaso es palpable, pero muchas veces a la hora de evaluarlo puede ser un poco insidioso. Entonces tenemos que poner al pacientito en posición lateral para poderlo evaluar. Y mencionaba que a nivel de lactantes, 2 centímetros era palpable, y en niños preescolares a 1 centímetro. Y como signo de alarma, podemos mencionar que la proyección hepática alterada, masas abdominales, ascitis, movilidad, ruidos hidroaéreos muy elevados o ausentes. Bueno, ahora continuando con el objetivo número 4, tenemos la evaluación del sistema urogenital. Como ya su nombre lo menciona, vamos a dividirlo en dos partes. La parte del sistema urológico, por así decirlo, el sistema urinario, y la parte del sistema genital, ya que se dividen por partes separadas. Es importante saber que ante cualquier paciente, independientemente de cuál sea su condición, la información que obtenemos debe ser lo más detallada posible, y principalmente en estos casos, puesto que como vamos a ver más adelante, el abordaje físico de un paciente con una patología urinaria es un tanto complicado, porque no es como que podamos observar la vejiga, observar los ureteres directamente. Entonces, obtener puntos clave durante la anamnesis es algo bastante esencial. En el caso del sistema urinario, nos interesan detalles que quizás podrían parecer como sencillos, pero que al unirnos al final nos pueden guiar
a un examen físico mucho más completo y, lógicamente, a un diagnóstico y un tratamiento más oportuno. Como, por ejemplo, los antecedentes miccionales. Si es un niño que ya va al baño solo, cuántas veces va al baño, los hábitos de higiene, los hábitos de baño, si es un pacientito circuncidado, en el caso de los pacientes masculinos, si en los últimos días ha estado usando algún tipo de medicamento, por qué lo utilizó, si eran antibióticos, qué tipo de antibiótico era. También nos interesa conocer algunos antecedentes familiares y otros hábitos que vamos a ver más adelantito. Como para, por así decirlo, mala suerte nuestra, las manifestaciones clínicas del sistema urológico y genital también son bastante amplias. Es decir, no todos los pacientes van a llegar con el mismo cuadro clínico y no quiere decir que sean cosas completamente distintas. Entonces tenemos que poner atención en 6 puntos esenciales. Primero, la historia familiar. Nos interesa saber si en el caso de sus padres o inclusive de sus abuelos, si hay algún antecedente de enfermedad renal crónica, si hay antecedentes de infecciones de vías urinarias recurrentes, cistitis o cualquier enfermedad que esté relacionada con este sistema. En cuanto a la historia prenatal y perinatal, nos interesa conocer los hábitos de la madre durante el embarazo, si consumió algún tipo de medicamento. Lastimosamente en el país es bastante frecuente la automedicación con antibióticos y con AINES, los cuales pueden generar daño a nivel nefrológico, inclusive en el bebé, no solo en la madre. Entonces eso también es importante. Tenemos que saber si en el momento del parto fue prematuro, si hubo complicaciones o no, si hubo alteraciones en el desarrollo y así sucesivamente. En el diagnóstico prenatal ecográfico de alteraciones renales, quizás suene un poco exótico, pero la verdad es que es algo bastante importante, no solo porque nos permite identificar alguna patología como tal, sino que también nos permite darnos cuenta si realmente el niño cuenta con 2 riñones, porque hay niños que, bueno, uno llega adulto y a veces ni siquiera se da cuenta de si tiene o no los 2 riñones. Entonces nos permite diagnosticar eso y también la forma y el tamaño adecuado de cada uno de ellos. Como tal, la historia nutricional, nos interesa saber cómo come este niño, si en su casa cocinan demasiado condimentado, si consume mucha sal, si consume Coca-Cola, bebidas carbonatadas, cuánta agua toma, si toma agua, de qué tipo de agua toma. Todo eso es sumamente importante. El uso de medicamentos, como ya mencionábamos, nos interesa reconocer si el niño ha estado en un tratamiento previo o inclusive se ha estado hospitalizado en los últimos días, porque puede ser que esa afección renal venga a consecuencia de un medicamento. Como tal, los antecedentes del niño, nos interesa reconocer si es la primera vez del cuadro, si es un pacientito ya con una enfermedad renal, o inclusive si es alguien frecuente con infecciones de vías urinarias, como una recaída o algo por el estilo. Como bien sabemos, desde el inicio de la carrera, la semiología nos deja bastante claro que las bases para llegar a un diagnóstico oportuno y para tener un tratamiento óptimo en nuestro paciente es una buena anamnesis y un buen examen físico. Lastimosamente, como ya les mencionaba, en el caso de las patologías urinarias, el examen físico se ve un tanto limitado, y vamos a ver más adelantito por qué. Pero tenemos síntomas miccionales irritativos o de almacenamiento y síntomas obstructivos o de vaciamiento que nos pueden servir para guiar el diagnóstico de una forma más fácil. En el caso de los síntomas irritativos, son algunos que ya mencionaron los compañeros anteriormente y no me voy a detener a definirlos cada uno porque hay exposición bastante por delante, pero tenemos la poliacuria, la nicturia, disuria, el teremo vesical y otros. Y en el caso de los síntomas obstructivos, tenemos el chorro débil, el chorro intermitente, el pujo, el goteo postmiccional, la retención de orina y la vacilación. Entonces, ¿cómo evaluamos cada uno de esos? ¿Cómo determinamos que el pacientito tiene goteo postmiccional? ¿Cómo sabemos que el niño tiene incontinencia? Porque sabemos que de por sí obtener información en un paciente puede ser complicado, pero más que todo en el paciente pediátrico, porque muchas veces no puede responder por su cuenta o no va a responder de la manera quizás honesta, porque le da pena con nosotros, le da pena que el papá lo regañe, porque le dijo que se hizo pipí en la cama, porque le dijo que se hizo pipí en el kinder, y así sucesivamente. Entonces, tenemos 3 parámetros que nos pueden guiar para el momento de la anamnesis,
Y el primero es la presencia de cualquier tipo de incontinencia urinaria. Podemos definir incontinencia urinaria como aquella micción que no es controlada por el paciente. ¿Y qué nos interesa saber? El patrón de esa incontinencia. Y lo vamos a dividir en 3 parámetros. Incontinencia de esfuerzo, incontinencia de urgencia y la incontinencia paradójica o mixta. Para suerte nuestra y para que no nos cueste aprendernos esto, es literalmente lo que su nombre indica. En el caso de la incontinencia de esfuerzo, por ejemplo, le podemos preguntar al niño o a sus padres si al momento de jugar, correr, saltar, llorar o inclusive reírse muy fuerte, el niño se hace pipí. En el caso de urgencia, podemos averiguarlo preguntando si el niño, al aguantarse mucho las ganas de ir al baño, en esa fuerza que él hace de estarse aguantando, no logra llegar al baño, o sea, se hace antes de llegar al baño. Y en el caso de la incontinencia paradójica o mixta, pues es una combinación de ambas. En cuanto a las características de la orina, el color, como ya abordamos un poco anteriormente, muchas veces no va a ser necesariamente por algo meramente patológico, sino también por algo como los hábitos alimenticios del niño o el uso de medicamentos. Entonces, pero también hay que ponerle cuidado a que ciertos colores están meramente ligados a patologías en específico, procesos como procesos bacterianos o alguna alteración en específico. El caso del olor, creo que todos tenemos bastante claro cuál es el olor natural o normal de la orina. Entonces, la identificación de un olor, por ejemplo, fétido o a materia fecal en la orina es algo que tiene que llamarle la atención al padre y muchas veces va a ser el motivo de consulta principal. La hematuria, como ya vimos anteriormente, reconocer si es una hematuria macroscópica, microscópica, si es de origen glomerular o extraglomerular. Sobre el sedimento, para ponerlo en palabras quizás sencillas, lo vamos a evaluar por medio de qué tan concentrada vemos esa orina, qué tan oscura se ve, qué tan clara se ve. Y sobre el dolor, nos interesa saber en qué momento el niño experimenta dolor, si es antes de la micción, durante o después de la micción, qué es lo que aumenta ese dolor y qué es lo que lo alivia. Si el niño dice, me dan ganas de hacer pipí y al hacer pipí me duele, ya por ahí ya nos vamos guiando durante el proceso de diagnóstico. También tenemos que determinar si es un dolor localizado o si es un dolor generalizado. Por último, los síntomas neurológicos, podemos decir como que tiene que ver lo neurológico con esto, pero precisamente hace enfoque en las cirugías previas por algún traumatismo que el niño haya tenido anteriormente. Y sigamos en el proceso de la atención quirúrgica, se tocó algo que no tenía y ahora lastimosamente el niño sufre de incontinencia urinaria. O también el ACV, que suena un poco extremo en un niño, pero no es algo que sea imposible y es algo que se tiene que tener en mente también. Ahora bien, como tal, la exploración física del aparato urinario la podemos dividir en 2 secciones porque es lo que podemos alcanzar nosotros como médico explorador. La parte de los riñones y la parte de la vejiga. Es bastante breve, por lo mismo que les mencionaba, y en el caso de la inspección, de hecho, no me voy a detener mucho para avanzar, pero creo que todos tenemos claro cómo realizar una inspección. Nos tiene que llamar la atención si hay alguna especie de abultamiento en la zona abdominal o en la parte de la espalda donde normalmente tendría que estar ubicados los riñones. La palpación sí es la parte más importante. Para reconocer bien una palpación renal, tenemos que tener bien claro que los riñones se encuentran debajo del diafragma y esto le da y debajo de las costillas, y esto le da una especie de protección ante cualquier traumatismo, pero al mismo tiempo dificulta más el proceso de exploración. También hay que recordar que el riñón derecho está un poquito más abajo que el riñón izquierdo por la posición del hígado. Y también hay que recalcar que el riñón derecho puede ser palpable principalmente en los pacientes que son delgados, pero el riñón izquierdo generalmente no puede ser palpable a menos que esté desplazado o a menos que esté agrandado. Como ya sabemos, creo que todos nos acordamos de la maniobra de Bouillon, una maniobra bimanual utilizada para la palpación renal. Colocamos la mano izquierda en la parte inferior o atrás de la espalda del paciente, haciendo una especie de palanca, como levantando hacia arriba el cuerpo del paciente, y la mano derecha va sobre el abdomen, está como tratando de encontrarse con la mano izquierda. Entonces le pedimos al paciente que inspire
y el momento en el que desciende ese riñón puede ser palpable en el caso de que esté agrandado o que esté desplazado. Algo que hay que recalcar también es que generalmente la palpación del riñón va a ser incómoda para el paciente, es decir, no porque lo palpé y puso cara de incómodo quiere decir que tenga algo malo, sino que hay que tratar de saber dimensionar hasta qué punto puede haber o no una lesión. La perfusión nos puede servir para delimitar si hay un agrandamiento o un desplazamiento de los riñones cuando no ha sido posible la palpación. Es decir, de dónde a dónde está ese riñón. Y la auscultación nos puede decir como, bueno, ¿para qué me sirve auscultar en este caso? Pues principalmente para el diagnóstico de soplos o de inclusive alteraciones en la arteria renal que lógicamente van a llevar a consecuencias en el aparato urinario de forma general. Por último, en esta parte, la exploración de la vejiga realmente es algo bastante breve. Como ya sabemos, la vejiga no puede palparse a menos que esté un poco distendida. Con eso hay que tener cuidado porque el hecho de que la vejiga esté distendida no quiere decir que el pacientito tiene algo, sino que no sabemos si el pacientito tomó agua hace 4 horas y no ha ido al baño en esas 4 horas y por eso está distendida. Entonces todo eso se tiene que preguntar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en los lactantes y en los niños menores, la presencia de una masa en la región pélvica sí puede ser indicadora de una vejiga que esté hipertrofiada o que esté agrandada. En el caso de la retención urinaria aguda, la vejiga puede alcanzar o inclusive sobrepasar el borde del ombligo y puede verse superficialmente al momento de la inspección y de paso pueden percibirse sus bordes. Y por último, en la retención crónica, en este caso es difícil palpar la vejiga debido a la laxitud o la elasticidad que existe en la pared vesical. En este caso es que la percusión resulta sumamente valiosa. Lo que es la exploración física de los órganos genitales, se dice que esa exploración es parte del examen físico general. Es bien importante realizarlo en lo que es recién nacido, niños y adolescentes, el cual nos permite tener o evaluar el crecimiento y desarrollo que se tiene. También nos ayuda a orientarnos a ciertas enfermedades que pueden surgir a consecuencia de fallos en el desarrollo. Dentro de lo que es la exploración de los genitales masculinos, se evalúan los órganos externos. El pene se ayuda a través de lo que es la inspección y la palpación. En la inspección se tiene que observar si está circuncidado o no. Y si no está circuncidado, hay que retraer el prepucio para evaluar si hay presencia de lo que es balanitis o presencia de un tumor, pero los tumores son infrecuentes. Si no se puede retraer lo que es el prepucio, se puede decir que se puede tener una presencia de fimosis. Se dice que la fimosis en los menores de 4 años es fisiológica, o sea que puede ser normal, y en los mayores de 4 años ya se considera como patológica, y lo cual puede predisponer a colonización de microorganismos y estos pueden contaminar la uretra y producir infecciones en las vías urinarias. También se tiene que observar lo que si existe pues un micropene o un macropene, y también si se tiene la oportunidad de evaluar el flujo urinario, que eso puede ser deficiente. A la palpación se tiene que buscar una placa fibrosa, y si está presente, pues nos deduce que es la enfermedad del Peyronie, que es una induración en lo que es en la región dorsal del pene. También si hay presencia de dolor en lo que es todo el recorrido de la uretra, nos puede deducir que hay una presencia de una periuretritis, lo cual puede estar originando el dolor. A nivel de los testículos,
se tiene que palpar con ambas manos de forma cuidadosa, que no haya presencia de masas. También es parte de la rutina realizar una transiluminación, que eso consiste en evaluar lo que es la bolsa escrotal con una lámpara en un cuarto oscuro, ponerla en la región dorsal de la masa de la bolsa escrotal, y que lo normal se tiene que ver como la luz translúcida o tiene que traspasar la luz, y si no puede traspasar la luz, es que nos puede indicar que hay una presencia de una masa. También hay que evaluar si los testículos son retráctiles. Muchas veces eso puede ser de forma fisiológica, y con prácticas manuales pueden haber, se puede descender. También hay que observar lo que es si hay un testículo atrófico o la presencia de un hidrocele. En el escroto hay que buscar si hay quistes sebáceos, si hay presencia de un escroto bífido, si hay linfedema escrotal, o si es un escroto agudo, que es la presencia de un dolor a consecuencia de una torsión de testículos. También puede haber inflamación. En el epididimo se busca el tamaño, y si no hay presencia de inflamación, que puede originar una epididimitis. Aquí puede observarse una hinchazón del testículo o sangre en la orina. En el cordón espermático hay que buscar lo que es presencia de inflamación o presencia de una masa sólida. Las masas sólidas, por lo común, son los quistes de cordón, pero es raras veces presencia de tumor. El conducto deferente, hay que observar, hay que palpar si hay engrosamientos o agrandamientos fusiformes. Dentro de lo que es la exploración física de los órganos genitales femeninos, es importante recordar que cualquier enfermedad en el aparato genital puede originar de forma secundaria enfermedades en los órganos urinarios. Y si es un médico varón, se tiene que realizar la exploración ginecológica en presencia de una enfermera o un profesional del cuidado de la salud. A la inspección se tiene que observar el vestíbulo vaginal, ¿verdad? Que no haya un clítoris dividido, o la falta de fusión del frenillo anterior de los labios de la vulva, o un síndrome androgenital, que en la inspección, a la palpación, perdón, no tiene que haber dolor, ya sea en la uretra, tampoco tiene que haber induración en la uretra o en el vestíbulo urovaginal, y a veces se pueden palpar cálculos. Cualquier alteración en los órganos genitales femeninos nos puede predisponer, como ya había mencionado, alteraciones en los órganos renales. En el caso de la fusión de los labios, que se puede ver a la inspección, que igual al que lo que es en los pacientes no circuncidados, en el caso de los hombres, es un factor de riesgo para la colonización de bacterias y producir infección de vías urinarias. Para hablar de las patologías frecuentes de la edad pediátrica que se relacionan con abdomen y sistema urogenital, para comenzar tenemos lo que es una atresia esofágica. La atresia esofágica va a ser una malformación congénita en la cual la luz esofágica va a estar interrumpida. En este caso, se van a formar dos segmentos, uno superior y uno inferior. En este caso, casi siempre va a tener una comunicación
que la comunicación va a ser la fístula traqueoesofágica, que por medio de esa va a tener cierta clasificación la atresia esofágica. Siempre se va a poner o neonatos. Antes quizás de dar signos que se van a ver en el paciente, vamos a explicar quizás lo que es la clasificación. Vaya. En esta imagen, si vemos el tipo 1, hay una atresia, se le dice que es una atresia, porque en sí no tiene ninguna fístula. Solo está el segmento superior y el segmento inferior, están divididos. En el tipo 2, en la imagen, tenemos lo que es el segmento superior, está como, tiene una fístula, ¿verdad? Y el segmento inferior pues está ciego, está cerrado. En el tipo 3 es al contrario, el tramo superior está ciego y el tramo inferior está conectado con una fístula. En el caso 4, en las dos porciones va a haber una fístula, tanto en el superior como en el inferior. En el tracto 5, aquí no va a haber una atresia esofágica. Siempre va a tener una fístula traqueoesofágica. Y en el tipo 3, solo va a ser una estenosis esofágica. Quizás, ¿cómo podemos, cómo podemos identificar los síntomas cuando hay, se dice que en un recién nacido puede haber una salivación excesiva? Entonces, en este caso podemos dar como ejemplo en el tipo 1. En el tipo 1 está cerrado la porción de arriba, entonces la saliva no pasa. Otra es la dificultad respiratoria. En esta la podemos ver quizás en el tipo 2, ya que la salivación llega a la tráquea y se va a los pulmones. O en el tipo 3, sería que los jugos gástricos pasan a la tráquea. Entonces lo que ocasiona es líquido en los pulmones. Entonces lo que da es una dificultad respiratoria. Ahí tenemos lo que es la atresia duodenal. Este se dice que se da por un fracaso en la recanalización de lo que es el intestino, porque se habla de que en la quinta y cuarta semana se da una proliferación de lo que son células epiteliales, a lo que en la séptima semana se degeneran estas células epiteliales. Entonces, eso sería en lo normal, ¿verdad? Pero cuando esta degeneración no se da, quedan las células epiteliales persistentes. Entonces, lo que hace es que obstruye lo que es la luz del duodeno. Van a haber dos tipos, una que va a ser que se va a ocluir por una membrana delgada y otra por lo que va a ser por un cordón fibroso. Esa es la principal causa de obstrucción. Su localización va a ser posampular, se va a ver en recién nacidos, en polidramios maternos, que es polidramios maternos es un exceso de líquido amniótico, y lo que se va a presentar en los pacientes va a ser un vómito gastrobiliar o un vómito biliar. El signo que va a estar frecuente es el signo de burbuja, eso lo vamos a identificar por medio de radiografía simple, que va a ser por la distensión del estómago y por la distensión del duodeno. Como vemos aquí, se ven dos burbujitas, una grande y una pequeña. Después tenemos lo que son las atresias iliares o yeyunoiliares, y estas básicamente se dan por accidentes vasculares. Esto lo que hace es que se dan infartos segmentarios en lo que es el ilion, y lo que promueve o es un factor de riesgo es el tabaquismo, el consumo de cocaína en la madre. Hay diferentes clasificaciones. La primera, que es cuando hay una mucosa, una membrana mucosa que obstruye, pero siempre va a tener continuidad el intestino. La segunda es un cordón fibroso que va a unir el intestino proximal con el intestino medio. La 3 se va a dividir en dos, 3A y 3B. La 3, ambos extremos del intestino van a estar ciegos, pero va a tener una afectación pequeña del mesenterio. En el tipo 3B hay una afectación masiva del mesenterio y lo que va a dar es una pérdida de la irrigación. Y en el tipo 4, que va a ser múltiples efectos de atresia. En los signos van a ver igual vómitos biliosos. En este se decía que eran un poco más tardíos que los duodenales. No logra expulsar el meconio, hay ictericia y distensión abdominal.
Y vamos con lo que es malformaciones anorectales. Aquí las malformaciones rectales, estamos un poquito para hablar un poquito acerca de lo que es el ano, el complejo esfinteriano, que es una masa de fibras musculares que rodean al ano, ¿verdad? Y va a estar compuesto por músculos puborectales, por el elevador del ano, por el esfínter externo, por el esfínter interno, el esfínter externo superior. Y estas malformaciones pueden ser desde una atresia hasta una estenosis. Aquí se clasificaban como lesiones bajas y lesiones altas. Las lesiones bajas podía ser un ano imperforado. En este caso había una ausencia de lo que es orificio anal. También estaba un ano con fístula perineal, que ese también se le podía llamar como ano ectópico, ya que pues no era, siento yo que es más una fístula, no en sí no otra localización del ano, sino que es una fístula que conecta el recto y hace un orificio a nivel perineal. Y a este se le llamamos, como ya dijimos, ano ectópico. También tenemos el ano con fístula vestibular, que este iba a salir más que todo cerca de la vagina, al área vestibular. Esto sobre todo se daba más que todo en las niñas, en pacientes niñas, y también la que también está frecuentemente con niños, la persistente, que va a ser la uretra, la vagina y el recto, que juntos van a como confluir en un solo conducto, ¿verdad? Y tenemos las lesiones altas, es un ano imperforado alto. En este hablaba de una fístula también que conectaba a lo que es la uretra. Fístula, como ya hablamos, es un conducto permeable donde pueden pasar ciertas secreciones. Entonces, conectaba con la uretra y por la uretra salía lo que era el mecónio, aire, etc. También tenemos lo que es la fístula rectoprostático, que esta fístula iba a salir cerca del escroto. Vamos a ver un agujerito cerca del escroto. Y también tenemos la fístula rectovesical, que va desde el recto hasta el cuello de la vejiga. Y como ya hablábamos, tenemos la cloaca persistente, que ya la hablábamos, y la atresia rectal, que en la atresia rectal iba a estar el recto normal, iba a estar el orificio anal normal, pero iba a presentar lo que es una obstrucción, arriba de 2 centímetros. Bueno, estas son otras patologías que vamos a lograr ver en el ano, como la fisura anal, las hemorroides, procesos, fístulas perianales, prolapso de la mucosa rectal. Lo que es la estenosis pilórica. La estenosis pilórica es una obstrucción completa de lo que es el tracto de salida gástrico. Este se decía que se iba a dar por un engrosamiento de la capa interna circular del músculo pilórico. Este problema lo iban a presentar, decía que había mayor frecuencia en niños primogénitos, en niños que tomaban eritromicina y en madres que tomaban antibióticos macrólidos, sobre todo. En este caso, como la característica principal es que iba a haber un vómito explosivo, porque con la fuerza del estómago, con el peristaltismo del estómago, como no podía pasar el alimento que tenía el niño, lo que hacía era que al revés, ¿verdad? Se iba por arriba. Entonces, en este caso, se iban a ver vómitos, pero decía vómitos lácteos, sin bilis, o sea, iba a ser la pura leche. En estos pacientes lo que se va a caracterizar es que va a haber una característica de que está vomitando, pero sigue con hambre. Él va a seguir queriendo tomar leche y todo, pero siempre va a vomitar. Y el transcurso de que va vomitando y vomitando, el niño se va a deshidratar. Vamos a ver deshidratación, vamos a ver un llanto intenso, también una distensión epigástrica, y se podía también palpar lo que es una masa pilórica, que le decían oliva pilórica. De ahí hablamos de lo que es el divertículo. Para el divertículo, el más frecuente va a ser el de Meckel. Este va a ser por una obliteración incompleta del conducto ónfalo-mesentérico, el cual lo que es un saco que protruye de lo que es el líquido, la parte
antimesentérico. Se dice también que es un divertículo verdadero porque lleva las 3 capas del intestino. Tiene 2 tipos de mucosa, puede ser mucosa pancreática o mucosa gástrica. Este sobre todo, más que todo, está intraabdominal, pero puede protruir por medio de hernias umbilicales, por medio de hernias inguinales, y a esta hernia se le va a llamar hernia de Litre. Hernia de Litre se le va a llamar cuando el divertículo de Meckel salga por una hernia umbilical o hernia inguinal. Entre los síntomas, pues como ya dijimos, que posee una mucosa que lo recubre, si es gástrica, pues va a producir lo que es ácido, y lo que se va a formar es una úlcera. Entonces lo que va a dar es hemorragia rectal. Más que a veces son indoloros. Aquí tenemos lo que es la persistencia del conducto onfalomesentérico, que esta es una estructura que va a conectar lo que es el intestino medio con lo que es el saco vitelino. Ese desaparece entre la 5ª y la 9ª semana de gestación, y lo que va a formar son 4 estructuras. Una que va a ser el divertículo de Meckel, una imagen, divertículo de Meckel. También podemos ver lo que es un ligamento fibroso. Si ven, es como una conexión entre lo que es el intestino y el ombligo. Puede también presentarse como una fístula, que en este caso, como se va a conectar con el intestino, va a haber un drenaje. Vamos a ver lo que es meconio o otro tipo de sustancias por lo que es el ombligo, ¿verdad? Y también tenemos un quiste vitelino, que es cuando se cierran las dos porciones de lo que es el conducto onfalomesentérico, y en medio queda como una masita, una chibolita, que sería el quiste vitelino. Y tenemos lo que es la invaginación. Esto es cuando una porción del intestino se invagina dentro de otra adyacente. El problema de estas es que se lleva consigo el mesenterio, y lo que hace es una obstrucción de la irrigación, y por lo consecuente va a haber una necrosis. La más frecuente es la ileocólica, en el ilion con el colon, y se hablaba de que había mayor frecuencia en personas con infecciones de vías respiratorias por adenovirus, y también se había asociado por la vacuna del rotavirus, que decía que los niños lo presentaban después de 3 semanas de haberse puesto la vacuna del rotavirus. También hay puntos anatómicos que lo que favorecen a la invaginación, como lo van a hacer el divertículo de Meckel, un apéndice, un pólipo, un linfoma de Hodgkin y cuerpos extraños. Las manifestaciones clínicas, hablaba de lo que era un dolor súbito, cólico. Había bastante peristaltismo, bastante de ondas peristálticas, un esfuerzo a la defecación, un llanto intenso, y había una triada que se le podía decir como la triada que íbamos a identificar la invaginación, que era dolor, era una masa abdominal en tipo de salchicha y heces hemática. Siguiente, la última, la apendicitis, que es la inflamación del apéndice. Ese va a ser un malestar inespecífico, generalizado, va a presentar anorexia en las primeras 12 horas, dolor abdominal, fiebre, taquicardia, y la complicación pues va a ser la perforación. El signo principal va a ser el dolor abdominal, como ya lo hablaban mis compañeros, y quizás la manera más fácil, la manera de descubrirlo, ¿verdad?, va a ser por medio de la anamnesis, de la exploración física, por los puntos de Robson, de McBurney, etc. Y ahí tenemos lo que es la escala de riesgo de la apendicitis. Aquí hablaba que un puntaje mayor a 8 nos daba la probabilidad de que fuera exactamente apendicitis. Entre los datos tenemos lo que es fiebre mayor a 38 grados, nos da 1 punto, anorexia 1 punto, náuseas y vómito 1 punto, hipersensibilidad dolorosa a la tos, a la perfusión, a los saltos son 2 puntos, la hipersensibilidad dolorosa en la fosa ilíaca derecha son 2 puntos, la migración del dolor 1 punto,
leucocitosis mayor a 10.000, 1 punto, neutrofilia polimorfonuclear 1 punto, y en total nos daban 10 puntos. Yendo con las enfermedades más comunes aquí a nivel de estos dos sistemas, podemos mencionar lo que es la criptorquidia, que sabemos que es el trastorno de diferenciación sexual en niños más común. Se presenta en 30% de prematuros y en 3.4% de niños que están a término. Entonces ahí podemos ver claramente que un factor de riesgo es ser prematuro. 1/3 de los prematuros lo presentan. El 50% de los testículos o de los pacientes con criptorquidia, el 50% descienden al primer trimestre. Ahí hay un error después, en vez del cuarto trimestre, debería ser cuarto mes. Dice la literatura de que al cuarto mes, un testículo que no ha descendido ya no va a descender por sí solo. Entonces ya ahí la única solución obviamente es quirúrgica, si es que se va a realizar. Solo un 10%, porque se puede diferenciar entre unilateral o bilateral, solo un 10% de los casos son bilaterales. ¿Cómo se clasifica? Según la ubicación donde está el testículo no descendido. Si está a nivel abdominal, si está a nivel inguinal, o sea, a nivel del canal inguinal. Algunas literaturas dicen a nivel supraescrotal, o sea, que no está como tal colgando sobre el escroto en la posición normal, sino que está ligeramente más arriba, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las consecuencias más comunes? Podemos mencionar la infertilidad y el escaso crecimiento de los genitales como los dos más comunes. Otra que tal vez cabe la pena mencionar son la alta asociación con algunos tipos de cánceres, como por ejemplo el seminoma en un 65%, y el tumor maligno de células germinales, que es 4 veces más común en niños con criptorquidia que en niños que no tienen criptorquidia. Y en casos raros podríamos mencionar torsión e infarto testicular. Y en la imagen podemos ver, por ejemplo, un caso donde hay un paciente con criptorquidia en la primera imagen. En la segunda imagen podemos ver ya donde se pone un injerto para reemplazar el testículo faltante, y por eso podemos ver en la zona, la diferenciación en la coloración, donde la zona de coloración un poco más negra es por la ausencia de irrigación, ¿verdad? Porque no es tejido como tal, sino que es un injerto. Aquí podemos ver un resumen del tratamiento que se realiza, según si es palpable o no es palpable el testículo. Para resumir, básicamente un testículo palpable generalmente es cuando no está a nivel abdominal. Si no es palpable es porque está abdominal. Entonces podemos decir que si es palpable unilateral se realiza una orquidopexia, si no es palpable unilateral se le realiza una laparoscopía, según cómo estén los vasos, con final ciego o con final no ciego, si el testículo está intraabdominal, y en base a eso se va a realizar o una orquidopexia o una orquidectomía. Si no es palpable de manera bilateral, se tiene que revisar cómo están las gonadotropinas basales, la folículo estimulante y la luteinizante basales. Si están aumentadas, se tiene que sospechar anorquia, que no estén descendidos como la criptorquidia, sino que no hay, o sea, no está en ningún lado el testículo. O bueno, en este caso ambos, porque es bilateral. Y si están normales, se tiene que ver sobre una estimulación de una gonadotropina crónica humana, si hay un aumento de la testosterona o no. Y al final todo esto termina sobre hacer una laparoscopía con exploración. No entro en más detalle porque ya todo eso es cirugía, ¿verdad? Solo es para ir mencionando y porque si no terminamos mañana. Siguiendo la próxima de las hernias, solo vamos a mencionar las tres más comunes. La hernia de hiato se divide en 3 tipos. Tipo 1, que es una hernia simple por deslizamiento, como podemos ver en este mapa, que simplemente la unión gastroesofágica se eleva ligeramente el del tórax. La tipo 2, que es la paraesofágica, o sea, paralela al esófago, que es el esófago, esta es la hernia paralela al esófago, donde generalmente el fundus del estómago es lo que se construye hacia arriba. La tipo 3 es una rara, es una combinación de ambas. La sintomatología depende del tipo. Por ejemplo, en ambas se presenta el reflujo gastroesofágico como el principal síntoma, y secundaria a este, el dolor, en la tipo 2 se puede presentar dolor epigástrico. El diagnóstico se hace por una endoscopia superior, como podemos ver en esta imagen aquí abajo. Y el tratamiento se basa en tratar el reflujo gastroesofágico, y en algunos casos graves donde este no se puede tratar, entonces ya se opta por el método quirúrgico. Siguiendo con las hernias inguinales, estas son muy comunes, de 1.8 a 4.5 de los recién nacidos. 50% se presentan en el primer año
son 8 veces más comunes en niños que en niñas. Tienen una relación de 8:1. ¿Cuáles son los factores predisponentes a padecer estas hernias? Por ejemplo, el recién nacido de bajo peso al nacer, o sea, bajo de 1 kilogramo, menciona la literatura, y recién nacido prematuro. Aparte de eso, otras cosas menciona como la asociación con otras enfermedades genitales, como genitales ambiguos, epispadia y pospadia, etcétera, etcétera, criptorquidia, etcétera, etcétera. Aquí mencionamos la ecografía. ¿De qué me sirve la ecografía? Porque el diagnóstico es clínico, no por ecografía. Pero ¿para qué me puede servir la ecografía? Me puede servir para diferenciar si lo que estoy sintiendo, porque yo voy a sentir una masa firme, lisa y asintomática, por cierto, a nivel del escroto o de los labios mayores de la niña. Entonces, ¿para qué me sirve la ecografía? Para diferenciar si lo que estoy sintiendo es una hernia, si lo que estoy sintiendo es, en el caso del niño, hidroceles simplemente, o si estoy sintiendo una adenopatía. Acordemos que a nivel inguinal son bastante comunes, hay bastantes ganglios, y los niños cada 2 por 3 presentan enfermedades virales. Entonces, si tenemos dudas, podemos realizar una ecografía. Y la cirugía, que es el tratamiento, porque las hernias inguinales, a diferencia de las que voy a mencionar después, no ceden de manera espontánea. Estas se quedan ahí hasta que se arreglen. Entonces, la cirugía de corrección es la cirugía pediátrica más común en general, en niños. Es la cirugía pediátrica más común. La hernia umbilical, por otro lado, este es un defecto en el cierre de la fascia abdominal. Es una tumefacción pequeña, blanda y, según la literatura, en forma de cereza, como podemos ver en la imagen. Es la patología umbilical más frecuente, presente en el 10% de los recién nacidos. Se presenta 2 semanas posterior a la caída del cordón umbilical, que, como recordamos, es de entre los 14 y 21 días, más o menos. Son indolores y asintomáticas. Pueden presentar un aumento de tamaño cuando el recién nacido hace un esfuerzo, por ejemplo, a la defecación, a la tos, al llorar, etcétera, etcétera. Y estas sí resuelven por sí solas, a diferencia de las anteriores. En 8 de cada 10 resuelven por sí solas. La diferencia, a las 2 constantes, ahí sí se tiene que optar por el método quirúrgico. Siguiendo con la enfermedad de Brown-Belly, esta es una enfermedad bastante bonita desde el punto de vista clínico y obviamente nada para el paciente, porque es bastante grave. Es de etiología desconocida, se le conoce como un montón de nombres: enfermedad de Brown-Belly, enfermedad de abdomen y fibula de pata, enfermedad de Eagle-Barrett, enfermedad de cuando yo por los conozco. ¿Por qué de la triada? Porque clínicamente la cual es deficiencia de la musculatura abdominal, malformaciones urológicas, como por ejemplo hidroureter, hidronefrosis, etcétera, etcétera, que son por cierto las que causan la mortalidad en estos pacientes, y una criptorquidia bilateral. Por lo que acabo de mencionar de criptorquidia, es que hay una relación 20:1 más común en niños. Se presenta en 1 de cada 30 a 50.000 niños. Hay una variación llamada pseudo front belly, o sea, falso front belly. ¿Por qué se llama así? Porque no está la triada completa. Y el 20% de los niños mueren al nacimiento, o sea, es incompatible con la vida en el 20%, que es cuando se completa la triada. El completo es incompatible con la vida. No tiene tratamiento más que alguna otra cirugía que pueden mejorar el pronóstico, bien entre comillas, porque es bastante grave la enfermedad. Siguiendo con gastroquisis y onfaloceles, que pues ya mencionaron bastante de esto al inicio, solo voy a mencionar algunas diferencias entre ellas. La gastroquisis es 3 veces más común. ¿Cómo las podemos diferenciar? Según las características que están ahí mencionadas, según el sitio de defecto, el tamaño del defecto, qué vísceras están involucradas o protruidas, las malformaciones intestinales, si están o hay otras malformaciones asociadas, retraso en el crecimiento intrauterino y la mortalidad. El onfalocele generalmente su sitio de defecto es central, o sea, el ombligo como tal es donde está salido el contenido, el protruido el contenido intestinal. En la gastroquisis es paraumbilical, o sea, es al lado, generalmente al lado derecho. El tamaño del defecto en onfalocele es mayor a 4 centímetros, en gastroquisis menor a 4 centímetros. Las vísceras no solo involucran intestinos, por ejemplo, en onfalocele puede incluir el hígado, estómago, intestino. En gastroquisis puede incluir hasta vesícula y vejiga, aparte de intestino y estómago. ¿Qué malformaciones intestinales se ven asociadas? En onfalocele, malrotación, peritonitis, atresia intestinal. En la gastroquisis, atresia intestinal con necrosis, intestino corto, malrotación y la peritonitis también. Malformaciones asociadas que no son intestinales, al menos en onfalocele, cardíacas, diafragmáticas, vesicales, de todos lados, básicamente las trisonomías típicas 13, 18, 21,
síndrome de Beckwith-Whitman, entre otras. Y en la gastroquisis únicamente la atrofia intestinal, en un 15% de los casos. El retraso de crecimiento intrauterino es muy frecuente en la onfalocele, de 38 a 67%, y poco frecuente en la gastroquisis. Y la mortalidad es mayor en la onfalocele, un 30%, secundaria a todo ese montón de malformaciones que mencioné, y en la gastroquisis de un 4 a 27%, asociada a las complicaciones intestinales, que es la atresia. Y pues, por último, el tratamiento es urgente en la gastroquisis y es un poco menos urgente, aunque tampoco es de tomarse la ligera, pues en la onfalocele. Mencionar que estas dos se pueden diagnosticar desde las 12 a 15 semanas de vida intrauterina, o sea, de gestación, como por una ecografía. Y aquí vemos, por ejemplo, en la imagen, podemos ver el bebé. Esto que está protruido ahí, uno podría decir, es un niño y es, pues, los genitales. No, nada que ver, es el intestino lo que está saliendo. Y podemos diferenciar entre una y la otra aún por la ecografía. Con el contorno, en los faloceles se ve uniforme, en la gastroquisis se ve irregular, como podemos ver ahí. O sea, se ve como que se fuera de una masa no uniforme, o sea, se ve como un gusano casi saliendo ahí. El saco de cobertura, ecogénico en falocele y ausente en gastroquisis, el cordón umbilical, en falocele en el centro y en gastroquisis al lateral, como mencionaba antes, y anomalías coexistentes frecuentes en falocele y raras en gastroquisis. La genesia renal no menciona mucho la literatura de esto, pues porque el mismo nombre lo dice, es la ausencia de un riñón, o ambos, lo cual no es muy común, unilateral en uno de cada 450 a 1000 niños, y bilateral, la cual es muy rara y es letal, o sea, es incompatible con la vida, y se puede ver asociada a un síndrome llamado síndrome de Potter. Hay una compensación cuando es unilateral de un 15%, o sea, una hipertrofia del riñón que queda, tomando el puesto de ambos, básicamente. Y pues se puede ver asociada por la cercanía de los conductos de Wolff y de Müller, se puede ver asociada a varias enfermedades de genitales. Recordémonos que Wolff va para desarrollo de riñones y Müller para desarrollo de genitales. Entonces, por la cercanía de ambos, cuando se ve afectado uno, se puede ver afectado el otro. Tal vez una cosa más que mencionaba la literatura es de que hay una variación que se llama agenesia auténtica, que es cuando no solo está ausente el riñón, sino que también está ausente el uréter y el hemitrígono vesical ipsilateral, o sea, no solo es el riñón, sino que también esas dos cosas. La hidronefrosis, por otro lado, es la dilatación de la pelvis y los cálices renales, no solo de la pelvis, no confundir con una pilectasia. Se dan 1.3 a un 2.5 de la población, 2/3 de los casos son obstructivos y 1/3 presentan reflujo ureteral. 65% de los casos desaparece de manera espontánea, un 20% presenta mejoría sin desaparecer y el resto empeora. Los síntomas, al menos en niños, los síntomas que menciona la literatura más comunes son dolor en los flancos, porque acordémonos que ahí es donde están situados los riñones, vómitos y hematuria. Siguiendo ya en una de las últimas, las epispadias y pospadias después. Las epispadias se presentan en uno de 117.000 niños y una de 480.000 niñas. Esos son más comunes en niños. ¿Cuáles son las características? En el niño, el prepucio se reclina hacia el nivel ventral del pene y el meato uretral está en la parte dorsal del pene. En la niña lo que hay es un clítoris bífido o bifurcado, como lo queramos decir, como lo podemos ver en las imágenes. Y pues la reparación o la solución, tanto en epispadia como en hipospadia, se tiene que dar entre los 6 y 12 meses de edad. Y aquí en las epispadias se puede hacer a la vez una reparación quirúrgica del cuello vesical. Las hipospadias, por otro lado, son extremadamente comunes, uno de cada 250 niños. El meato urinario es lo opuesto al anterior. Allá estaba en la parte dorsal del pene, en esta está en la parte ventral. Es un montón de localizaciones, por lo cual se clasifica según dónde está. Por ejemplo, si está glandeana, se dice, o sea, si está en el glande, coronal, subcoronal, en el cuerpo del pene, penoescrotal, o sea, entre el pene y el escroto,
escrotal, perineal, etcétera, etcétera. Como están todas esas imágenes en cada localización diferente. Se ve asociado en un 10% de los casos a criptorquidia. En algunos casos se puede ver asociado con síndrome de Down o con malformaciones anorectales. ¿Y cuáles son las complicaciones? Principalmente infertilidad, deformación en el chorro de la orina, dice la literatura, y una curvación ventral marcada del pene, lo cual dificulta, aparte de estética, dificulta relaciones sexuales al futuro. ¿Y cuál es el tratamiento? Pues que también se hace entre los 6 y 12 meses. El tratamiento también es puramente quirúrgico. La sinequia vulvar, esta es de 0.3 a 3.3% su incidencia en niñas, o sea, en recién nacidas. Es común, asintomática y benigna, o sea, es puramente estética, no tiene otra mayor significancia clínica. Se presenta más comúnmente entre los 3 meses y 6 años, con sus 2 picos de mayor incidencia entre los 13 y 23 meses. Las causas son variadas, principalmente déficit estrogénico. También puede haberse asociado a traumas, como sabemos que es la violación, desafortunadamente relativamente común en nuestro ámbito, en nuestro país. La dermatosis, infecciones, etcétera, etcétera. El tratamiento quirúrgico consiste en separar los labios menores de la vulva, o de la vagina, perdón, y también en implementar una higiene personal adecuada en las niñas, explicar a los padres, ¿verdad?, el tipo de ropa interior que tienen que usar, no usar las sustancias irritantes al momento de bañar, etcétera, etcétera. Y para terminar, la fimosis y la parafimosis, la diferencia entre ambas es que, por ejemplo, en la fimosis el prepucio no se retrae. Es fisiológica, como ya mencionaba mi compañera, al momento de nacer, el 80% de los casos se retraen por sí solos a los 3 años. Y patológicos podemos mencionar en algunos casos cuando se fuerza a hacer una retracción del prepucio. Esto causa una lesión y después el tejido cicatrizal es lo que impide que se retraiga el prepucio. Se puede utilizar corticoides 2 veces al día durante un mes para mejorar la fimosis, o para quitarla. Y en algunos casos está indicada la circuncisión. ¿En cuáles? Cuando los corticoides no funcionan, cuando hay dolor a la micción y cuando persiste la fimosis más allá de los 10 años. Y por último, la parafimosis es lo opuesto, es cuando se mantiene retraído el prepucio, lo cual es peor el caso porque aquí hay una éstasis venosa, hay un dolor extremadamente intenso y hay un edema. ¿Cómo se trata esto? Pues principalmente se puede hacer lo que es una lubricación del glande y el cuerpo del prepucio, perdón, para lograr volver el prepucio a la normalidad. Si esto no funciona, hay algunas literaturas que mencionan que supuestamente la aplicación tópica de azúcar granulado o inyecciones de hialuronidasa funcionan para disminuir el edema. Y si ninguna de estas funciona, pues la circuncisión. Solamente gracias por su atención. ¿Me oyen, verdad? Sí, ¿me oyen? ¿Allá? Bien, vaya, miren. Múltiples conocimientos los que se han dado aquí, exploración física, evaluación clínica del paciente pediátrico, fimosis, parafimosis, es frecuente en pediatría, la fimosis es fisiológica, la fimosis es más frecuente entre más prematuros los niños pueden nacer con una estrechez en el prepucio y eso es normal. ¿Hasta qué edad puede ser normal la fimosis? Hasta los 4 años. Posterior a eso, se puede utilizar medicamentos tópicos. El mensaje es: no haga ejercicio al pene, ¿verdad? El gremio de enfermería tiene el concepto de que al niño hay que hacerle ejercicios, es decir, pelarle el pene, lo cual no debe de hacerse. ¿Por qué? Porque eso va a generar micros a nivel del prepucio y va a cicatrizar y va a producir una estenosis que no va a resolver a menos que sea a través de una circuncisión. ¿Cuál
factores son parte del tratamiento de una fimosis, generalmente los damos allá por los 3 años, si esto es cierto. Existe una clasificación para evaluar la fimosis, se llama clasificación de Callava, K de Kiko y de Callava, y usted va a ir a revisar esa clasificación de Callava y ahí usted va a ver cuáles son los tipos de fimosis que hay, ¿verdad? La parafimosis es cuando alguien ha retraído el prepucio, le ha hecho ejercicio o tiene un trauma o una condición alérgica y el prepucio se inflama y está por atrás del pene, y eso puede causar una éstasis vascular, una pobre circulación vascular, puede comprometer lo que es el glande. Es una emergencia quirúrgica, hay alternativas para resolverlo, soluciones o sustancias muy hiperosmolares que pueden jalar líquido como es el azúcar, ¿verdad? O soluciones de hialuronidasas. Las sinequias vulvares no es más que el adosamiento de los labios menores en las niñas, muy asociado a falta de limpieza, puede ser también como consecuencia de una insuficiencia estrogénica. Por eso hay que decirle a las madres que limpien bien los genitales de la niña, ¿verdad? A la hora de que ésta haya hecho sus necesidades. El tratamiento es utilizar esteroides o estrógenos conjugados, y hay sinequias que son muy costosas, que necesitamos ir a hacer un procedimiento quirúrgico. La niña no deja de orinar, en la parte superior está la uretra, esa uretra no se cierra, pero sí podemos tener problemas posteriores si las sinequias persisten, ¿verdad? En cuanto a infecciones urinarias se refiere. Hipospadias es una patología muy frecuente entre los niños, es congénita. El meato uretral está en la parte ventral del pene y hay múltiples localizaciones, como bien lo dijo su compañero. Epispadias es menos frecuente. La uretra está en la parte dorsal del pene o de los genitales en el caso de las mujeres, que puede dar la impresión de un clítero bífido, ¿verdad? Tienen una cirugía específica cada una, epispadias, hipospadias, y hay que ir a afinar el diagnóstico. Hidronefrosis se debe a la acumulación de líquido producto de una dilatación de los téteres, y esto tiene una clasificación específica, y la consecuencia de esto es que los niños van a tener múltiples infecciones de vías urinarias a repetición. Está asociado a un reflujo uretero vesical. El examen de escoge es el cisto-uretrograma, es lo ideal para detectar reflujo uretero-vesical, el cisto-uretrograma miccional retrógrado. Se manifiesta a veces como una infección de vías urinarias. De ahí que a todo niño que tenga infección de vías urinarias, usted mándele una ultrasonografía, aunque sea una. Antes se daba otro requisito de varias, hoy una. Primera infección de vías urinarias en un niño, mándele ultrasonografía porque queremos ir a averiguar si no tiene una hidronefrosis dentro de las múltiples malformaciones que pudiera tener un niño. La anginesia renal bilateral se llama síndrome de Potter. El síndrome de Potter es incompatible con la vida, se va a morir. Es un niño gordito, bonito, se ríe con usted. Pues probablemente no, porque estoy intubado, pero es incompatible con la vida. Está asociada a una hipoplasia pulmonar, ¿sí? Acuérdese que el líquido amniótico, el niño lo traga a través de las vías digestivas, y el líquido amniótico sirve también para madurar el pulmón. El líquido amniótico, gran parte de este es el orín del niño, pero como no tiene riñones,
Estos niños van a tener oligohidramias severos, ¿sí? Son niños con una fascia específica y el síndrome de Potter es una agenesia bilateral renal incompatible con la vida. Se ven bien formaditos, pero no tienen riñones. Acidosis metabólica, dificultad respiratoria, hay que intubarlos y hasta que hacemos una ultrasonografía nos dice que hay una agenesia renal bilateral. La agenesia renal bilateral es poco frecuente, pero hay niños que andan con un solo riñón y viven normal. La gastrocrisis es un defecto de la pared abdominal en donde todas las vísceras salen por la pared abdominal. La gastrocrisis está asociada a un defecto de la pared donde no hay recubrimiento de estas vísceras. Muchas veces estos diagnósticos no son determinados prenatalmente porque no tienen una ultra. Esta ultra que trajo el doctor se ve evidente que las vísceras están por encima de la pared abdominal. Onfalocele es un defecto también de la pared abdominal asociado al cordón umbilical. El defecto del onfalocele está asociado a problemas congénitos asociados como cardíacos, como trisomía. El pronóstico puede ser más reservado, el del onfalocele, que el de la gastroquisis. Onfalocele, todas las vísceras están rodeadas por el amnios, ¿sí? Tiene una capa que lo recubre. El tratamiento es pintar el onfalocele con mertiolate o timerosal o cromo, se les coloca sobre el defecto y esto va reepitilizando y al final se hace una capa bien dura y hace que entre hacia la cavidad abdominal sin operarlos. La gastroquisis, ¿no? La gastroquisis hay que irla a operar. Hay una gran pérdida de líquidos a través de la pérdida insensible de las vísceras. Se pone una malla a la cual le llaman silo, se le coloca una malla como una R y se sutura. Y ese silo, esa malla, se cubre con lo que se pudiese en el momento operatorio. El doctor dijo, una tríada, está criptorquidia, defectos urogenitales y ausencia de los restos abdominales. Esta tríada define la ciruela masa, abdomen en ciruela masa. Es frecuente, la fotografía que usted ve abajo es bien llamativa, que tiene un abdomen bien extendido. Hernia umbilical no se opera hasta pasados los 4 años de edad. Nadie va a operar. Las dos indicaciones para corregir hernia umbilical del nacimiento es que el defecto sea gigante, eso se llama probosis, defecto umbilical gigante, probosis, o que tenga más de 4 años de edad. No le ponga chibola, no le ponga tirros, no le ponga... Generalmente se puede manifestar a los 3 meses apareció, pero ya lo tenía. Hernias inguinales son bien frecuentes en los niños. Estas, lo ideal es evaluar al niño porque a veces no protruye la hernia umbilical, hernia inguinal indirecta, y con solo parar al niño se va a ver que protruye una masa a nivel inguinal. El diagnóstico es clínico, pero el confirmatorio es ultrasonografía. Pedir ultrasonografía y debe de hacerse ultrasonografía bilateral porque los hallazgos de la hernia umbilical bilateral pueden ser frecuentes. La hernia del hiato es un defecto a nivel del esófago que pueden ser de 3 tipos como ya lo describieron y muchas veces esto nada más puede darnos una sintomatología de reflujo gastroesofágico. La criptorquidia es el testículo. El testículo puede bajar
hasta los 4 meses, la observación es hasta los 6 meses. De los 6 meses en adelante, mándelo al cirujano pediatra. El cirujano pediatra da compate de espera de 1 año. Hay alternativas al tratamiento como hormona monotrópica coriónica, que es lo que dan los endocrinólogos. Criptorquidia no baja, hay que ir a hacer una cirugía que se llama orquidopexia. La orquidopexia es fijar el testículo. Testículopexia, fijar hacia el escroto. La escala del apéndice de Alvarado es una escala objetiva que tenemos, que usted se la va a aprender. La escala de Alvarado nos da una orientación, más de 7 puntos, espérenlo, menos de 5, vea qué hace, busque otras alternativas. Y son bien puntuales los hallazgos que hay que ir a evaluar en una escala de Alvarado en el caso de la meningitis, apendicitis. Apendicitis es una patología del niño escolar, sí, es más frecuente, es raro, es rarísimo, es una patología del paciente escolar y que tiene múltiples manifestaciones que usted ya puede no sé cuántos signos y síntomas. Invaginación, que la penetración de un segmento del intestino sobre otro, en donde se manifiesta como una obstrucción intestinal de tipo isquémico. En esta patología se da lo que llamamos heces en jaleta de Grosella. Las heces en Grosella no es más que heces sanguinolentas. Que si después de la vacuna hace ese, le llamamos pues puede ser una contaminación. Con la persistencia de conducto mesentérico, pues es un defecto por falta de involución de este conducto. Y el más conocido es el divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel es la manifestación más frecuente de los niños a los 2 años de edad. Es más frecuente a los 2 años de edad. Se encuentra a los 2 pies del calle. Tiene 2 estructuras que lo forman. El porcentaje de manifestaciones es por ciento de la población. Entonces, divertículo Meckel es una manifestación de la persistencia del conducto encefalomesentérico. El conducto encefalomesentérico persistente me puede dar un ombligo. Ya lo hablamos, divertículamente, el píloro, la estenosis del píloro no es más que el crecimiento del músculo píloro y que es característico en los varones, primogénitos, los lácteos, biliosos, los inmediatos, lo que se da en los primeros 15 minutos de la toma, son niños entéricos porque aumenta la circulación enterohepática, son niños todos quieren comer, comiendo, eso porque todos les gusta la característica de la persistencia del COVID. Generalmente se asocia a niños arriba de los 2 a 2 semanas de edad hasta los 6 meses, dicen. El cuadro es más llamativo, transformaciones manifestables, hay múltiples, siempre hay que meter el termómetro para ver si está sellado o no. Las malformaciones anormales se diagnostican a través de una radiografía, se llama hipertograma. El hipertograma
si la malformación anorrectal es alta o la malformación anorrectal es baja. El invertograma debe tomarse a las 16 o 18 horas de vida. Nadie va a operar a un niño que tiene el anito sellado si no tiene el invertograma. Se llama invertograma. ¿Cómo se llama? Vamos, pues no lo voy a preguntar eso. Las diferencias iniciales son efectos isquémicos a nivel abdominal. Hay múltiples, hay una clasificación, pero estas se caracterizan radiológicamente porque hay múltiples burbujas en la radiología. Nos hablan de 3 burbujas, otros hablan de nada de 3 burbujas en la radiología. Porque está el típico de la doble burbuja. Tiene lo contrario, una atresia duodenal. La atresia duodenal son muchos páncreas también congénita del páncreas. Las fístulas traqueosofágicas, la atresia esofágica, la característica clínica es que estos niños diarrea abundante al nacer. El niño está echando un montón de saliva y se escapa ahora. Usted mete una sonda gástrica y no pasa, ¿verdad? La tipo C, la más frecuente en recién nacido. Hay que ir a operar, hay que ir a hacer un ascenso. Y ahí todo lo demás, en honor al tiempo, pues este examen físico, muy bien hecho, muy bien dado. Todo esto lo abordamos. Lo que varía en el examen físico es inspección, palpación, percusión, auscultación. Es que la palpación y la auscultación se le dio vuelta. ¿Sí? La palpación pasa al final y la auscultación pasa a la segunda maniobra de evaluación. ¿Sí? A la hora de aplicar las herramientas, las técnicas de evaluación del examen físico. Vamos a ver. Ok, muy bien. La sintomatología, estamos de acuerdo. Palpación, sí. Percusión, auscultación, sí. ¿Qué es lo que vamos a ver en la inspección? Sí. Sí. Lo que dijimos, que se le dio vuelta a la auscultación y palpación. El orden cambia, ¿sí? Examen físico, manifestaciones clínicas por edad. Aquí pone la doctora la sintomatología o los conceptos, ¿verdad? Poliuria, abundante expresión hipotenuria, pérdida de la densidad urinaria, es decir, llega a una densidad urinaria de 1005. Característico esto en las diabetes insípidas, ¿sí? No mellitus, diabetes insípidas. Una diabetes insípida generalmente anda con una densidad urinaria de 1005. No concentra, ¿sí? Olaquiuria, orinar varias veces, oliguria, anuria, maturia y proteinuria. Ok, el hallazgo del examen de orina que me dice que es glomerulonephritis, son los cilindros hemáticos. Usted tiene cilindro hemático, usted dice que esto es una glomerulonephritis. Usted tiene proteinuria, es una pulmonopatía. Ir a buscar algún problema del túbulo contorneado proximal, hasta de gel, túbulo contorneado fiscal. La sintomatología, los signos de Bloomberg, Charcot, Cullen, Gray fueron bien definidos. ¿Qué más? Sintomatología, uréter, vejiga. Vale. Todo lo que está atrás es retroperitoneal. En la figura que ustedes están viendo, todo eso que está atrás es retroperitoneal. Ahí está. Los grandes vasos, los músculos, los riñones, la aorta, la cara, todo eso es retroperitoneal, como usted ve en esa figura que tiene ahorita en su pantalla. Importante porque y a eso le incluimos el páncreas también, porque a la hora de gobernar tiene que hacer
hacer una evaluación posterior. Toda la sintomatología, los puntos de referencia, los cuadrantes en número de 4, en número de 9. Ok. Mañana, grupo A a las 9, grupo B a las 9:40. Recording stopped.